Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche os voy a comentar una película perteneciente al género de aventuras, pero que en 1933 se puede decir que revolucionó el concepto de películas de aventuras e inauguró un nuevo subgénero que fue el de películas exóticas de aventuras, en parajes, en islas perdidas, con monstruos antediluvianos, una película que tuvo el lujo de tener como productor a uno de los más célebres de la historia del cine, que fue nada más y nada menos que David O. Selznick. Este director, mejor dicho, este productor independiente, que posteriormente a finales de los años, mediados finales de los años 30, ya se le relacionó mucho más, en vez de con la RKO, la productora de la película que vamos a comentar esta noche, con la Metro Goldwyn Mayer, que fue la productora de Lo que el viento se llevó. En 1933 se estrena una película que en un principio se había vendido como si fuera una película de terror realmente, y que muchos historiadores la engloban dentro de lo que es la edad de oro del terror junto con otros títulos imprescindibles de la historia del cine, como son el Drácula de Todd Browning, protagonizado por Bela Lugosi, y el Frankenstein de James Whale, protagonizado por Boris Karloff. Esta noche vamos a comentar un auténtico clásico de la historia del cine y una de las películas de aventuras más importantes, o de terror, incluso de horror, dependiendo del punto de vista con que la analicemos, más importantes de la historia del cine desde cualquier punto que la analicemos. Quedaos conmigo en esta review porque vamos a desmenuzar de una manera amplia y meticulosa una película absolutamente única, que sentó un precedente dentro del mundo del cine, sobre todo yo os digo dentro del género de aventuras, pero una película absolutamente inigualable, que tuvo un remake maravilloso en el 2005 de la mano de Peter Jackson, para mi opinión, un remake bastante superior a esta película, pero que para los historiadores esta película realmente es la original, evidentemente, y es la que es la importante dentro de la historia del cine. En 1933 se estrena King Kong de Merian Cooper y Ernest Schoedsack. Una película absolutamente, os voy a decir que inolvidable, llena de unos elementos cinematográficos, todos de ellos de una solidez realmente extraordinaria. Una película inigualable desde cualquier punto de vista que la analicemos. Una película que desde el punto de vista de lo que son sus intérpretes, de lo que son, digamos, sus caracterizaciones y sobre todo desde el punto de vista de los efectos especiales, sentó un precedente, además, y dio un giro de 180 grados a todo lo que fue la historia del cine, parecida a la que en 1975 dio esa otra gran obra maestra que es El tiburón de Steven Spielberg. King Kong de Merian Cooper y Ernest Schoedsack se puede considerar hoy en día una de las películas más extraordinarias y más importantes dentro de la historia del cine. Si hay muchos críticos que hoy en día nos hablan, por ejemplo, de que no pueden ser o no puede ser posible que los efectos visuales sean los protagonistas de una película, aunque evidentemente depende de lo que es el guión, de cómo estén desarrollados los personajes, de cómo sea la narrativa de la película, yo os digo a partir de ahora que los efectos visuales sí que pueden llegar a ser los protagonistas o compartir protagonismo si son de muy buena calidad con lo que son los intérpretes del film. Y King Kong se puede decir que no es la excepción. Es más, es la primera película de la historia del cine donde los efectos visuales juegan un papel tan sumamente importante que llegan prácticamente a fagocitar a todos los demás elementos, tanto técnicos como artísticos, dentro de una producción. El King Kong de 1933 de Merian Cooper tiene un precedente muy importante. Pero es una película que hoy en día pues ya ha caído bastante en desuso. Mejor dicho, ha caído más en el olvido. En 1910-1911, no me acuerdo ahora exactamente la fecha, Sir Arthur Conan Doyle escribe un relato corto de aventuras llamada El mundo perdido, que dentro de lo que fue la etapa del cine mudo se transformó en una película, se adaptó para una película en 1924-25 y que contó con un gran maestro de los efectos visuales que se puede considerar hoy en día que es realmente el padre de Ray Harryhausen, ese gran otro maestro de los efectos visuales que hizo maravillas con el stop motion. Pues se puede decir que Willis O'Brien es el maestro de Ray Harryhausen, al perfeccionar, se puede decir que el stop motion, hasta límites insospechados en esta película. El stop motion, lo que es la marioneta de King Kong y otros tantos monstruos que fueron diseñados para la película y que ahora os hablaré de todo lo que son las secuencias más importantes del film, del argumento y de la parte técnica del film, que la verdad es que no tiene desperdicio, fueron los auténticos protagonistas de un film, ya os digo,
único dentro de la historia del cine. Willis O'Brien elaboró unos efectos visuales para lo que fue la creación de ese monstruo ya mítico que se denominó la octava maravilla del mundo, que es King Kong. King Kong a lo largo de los años pues ha sentado ya no os digo solo un precedente dentro de lo que es el cine de aventuras, sino que es uno de los monstruos de la pantalla del cine más importantes y más famosos de la historia del cine, y que se puede decir que no es un monstruo literario como lo son en La criatura de Frankenstein o como lo son Drácula, que están basadas en una novela, sino que King Kong parte, digamos, de una idea original del mismo director, que es Merian Cooper. Merian Cooper se puede decir que lo hizo todo dentro de lo que fue la historia del cine. Fue director, guionista, productor, evidentemente mucho más director. Además fue una persona que perteneció a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dentro de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Pero a terminar la Primera Guerra Mundial, pues, como muchos otros directores, actores, se aventuró, por así decirlo, pues en esta aventura, nunca mejor dicho, valga la redundancia, que fue Hollywood y el cine. En un principio, Merian Cooper fue un documentalista, pero luego, después de rodar, pues varios documentales, varios cortometrajes, pues se interesó mucho por el mundo del cine. Y se puede decir que prácticamente King Kong es, digamos, su obra maestra. Pero luego Merian Cooper a lo largo de su carrera también trabajó, por ejemplo, con John Ford, sin ir más lejos, en la denominada trilogía de la caballería, aquella compuesta por Ford Apache, La Legión Invencible, Río Grande. Es decir, que Merian Cooper se puede decir que casi lo hizo todo dentro de la industria del cine y fue uno de los pilares más importantes de la RKO dentro de los años 30. La RKO, la productora de King Kong, ya os digo que fue también una de las productoras más importantes de Hollywood, hasta prácticamente su desaparición a finales de los años 50. Pero la RKO pues nos dio títulos absolutamente imprescindibles, sin ir más lejos, como El Ciudadano Kane de Orson Welles o aquellos maravillosos musicales de Fred Astaire y de Ginger Rogers. Y como no, evidentemente también King Kong. King Kong es una película que está protagonizada por la que fue o la que se llamó la original Reina del Grito. Si nosotros últimamente hemos oído, dentro de los años 70, los 80, los 90, aquello que decíamos que era la reina del grito dentro del género de terror, que fueron, por ejemplo, Jamie Lee Curtis en los 70, debido a La Noche de Halloween de Carpenter, o por ejemplo, sin ir más lejos, Neve Campbell en la saga de Scream de Wes Craven, Fay Gray, la protagonista prácticamente absoluta después de King Kong de esta película, que hace el papel de Anne Darrow, es decir, esa chica, esa actriz que está prácticamente moribunda en la calle y que Robert Armstrong, el personaje de Carl Denham, ahora hablaremos un poquito de lo que es el argumento, la encuentra y la contrata para subirla en su barco y llevarla a una isla paradisiaca para rodar una película sobre una supuesta leyenda llamada King Kong. La verdad es que Anne Darrow, lo que es Fay Gray, pues tuvo una carrera pues hasta King Kong, se puede decir, no excesivamente destacable dentro de Hollywood, pero King Kong para ella pues fue pues como un revulsivo y como un trampolín hacia la fama. No se puede decir que dentro del apartado interpretativo Fay Gray haga una interpretación realmente maravillosa y extraordinaria. Para mí, por ejemplo, Naomi Watts, dentro de lo que es la versión, el remake que hizo Peter Jackson de King Kong y que tenéis aquí en el canal comentada también, se puede decir que Naomi Watts es más actriz. Pero Fay Gray lo que aporta a esta película es un componente que hasta cierto punto Naomi Watts o Peter Jackson lo opacaron con un sentido más políticamente correcto. Y es la sensualidad. La sensualidad que tiene el personaje de Fay Gray es absoluta dentro de todo lo que es la película. Acordaos que os estoy hablando de una película de 1933. Todavía lo que es el código Hays no había entrado en lo que era pues todo de lleno en la industria del cine. La película se filmó entre primavera-verano, aproximadamente unos 4 o 5 meses, de 1932, ya os digo, entre primavera y verano, y se estrenó en 1933. Es decir, el código Hays como tal no estaba todavía presente en lo que era la industria del cine. Y hay una secuencia en la película en la que se puede decir que King Kong, cuando se la lleva a lo que es al personaje de Anne Darrow, a Fay Gray, dentro de esa gruta gigantesca en lo alto de las montañas de la isla Calavera, se puede decir que la va como desnudando, la va quitando capas hasta dejarla prácticamente en ropa interior. Es decir, eso en
en películas de los años 40 o finales de los 30 hubiera sido completamente impensable. Se puede decir que hoy en día esa secuencia ya no sería posible, en el cine de hoy tan políticamente correcto. Por eso yo creo que en este aspecto la versión de Merian Cooper de King Kong supera ampliamente a la de Peter Jackson, es decir, la sensualidad que desprende el personaje de Fay Gray con su interpretación, con su presencia, con su mera presencia física, digamos que evidentemente es superior a la de Naomi Watts, pero Naomi Watts le da sopas con onda a Fay Gray en lo que se refiere a calidad interpretativa. Tampoco este vídeo quiero que sea una comparación directa entre el King Kong de Peter Jackson, que ya os digo, para mí es como si Peter Jackson hubiese cogido todos los elementos de la King Kong original y las hubiera potenciado al máximo, o sea, los hubiera llevado al límite. Si Peter Jackson en 2005 lo que hace es llevar todos los efectos visuales de la época al límite para darnos un espectáculo visual asombroso, como ya lo fue King Kong en la versión del 33, también lo hace con todos los demás elementos, aventurescos, narrativos, presentación de personajes, evolución de los mismos, porque la versión de Peter Jackson se puede decir que, digamos que es una evolución lógica y mucho más moderna de esta versión. Y para mí ya os digo que en conjunto es mejor película. Pero se puede decir que la versión del 33 es la original, la que lo creó todo. A partir de 1933, a partir de lo que es el estreno de esta versión de King Kong, pues todo este tipo de películas, digamos, basada, por ejemplo, en una serie de expediciones de gente que va a una isla paradisiaca en la que parece que el tiempo se ha detenido, que se encuentra con monstruos gigantescos, con monstruos, ya os digo, prehistóricos. Todo esto tiene un precedente que es la película de King Kong del 33, porque ya os digo que la de El Mundo Perdido, la de 1924-25 de cine mudo, prácticamente había caído en el olvido y había sido fagocitada por completo por la calidad absolutamente demoledora de esta obra maestra de Merian Cooper. La película también muestra en muchísimos momentos lo que es el mito, que también ya lo hizo, y de una manera exponencialmente superior, y esto sí que hay que decirlo, la versión de Peter Jackson de 2005, lo que es el mito de la Bella y la Bestia. Es decir, la versión de 2005, acordaos que Naomi Watts y King Kong, se puede decir que Anne Darrow y King Kong son dos seres que están solos en el mundo, tal y como nos lo presenta, tal y como es la puesta en escena que hace Peter Jackson, dos seres que no tienen a nadie en el mundo y que evidentemente, digamos que se juntan, se unen y que llegan a tomarse cariño y a cogerse cariño. Pero no es así en la versión del 33, o no lo es hasta cierto punto, porque King Kong sí que tiene como una serie, como una atracción especial hacia el personaje de Anne Darrow, hacia el personaje de Fay Gray. Sin embargo, Fay Gray, Anne Darrow, no tiene ningún tipo, evidentemente, de atracción, ya no solo, evidentemente no física, sino atracción en el sentido de que le pueda incluso llegar a dar pena a la figura de King Kong, ya que cuando ella es atrapada por las garras del gigantesco simio, ella siempre está gritando, es decir, lo que le provoca es pavor. Acordaos que en la versión de Peter Jackson, Naomi Watts, pues empieza a hacer una serie de malabarismos y se termina ganando, digamos, el cariño y el respeto del simio gigante. Pero aquí no, se puede decir que Anne Darrow se puede decir que es la víctima. Es decir, se puede decir que Anne Darrow es en esta película pues como la víctima realmente de Drácula en la película de Todd Browning. Es decir, por eso os digo que esta película desde un primer momento se la calificó dentro de la época de oro del cine de terror de la Universal, aunque evidentemente era de la RKO, pero dentro de una época del cine de terror absolutamente de oro, pues formando pues una gran familia junto con el Frankenstein, los Frankenstein de James Whale o el Drácula de Todd Browning. Es decir, era un monstruo más como lo podía ser el fantasma de la ópera, como lo podía ser también el hombre invisible, como la criatura de Frankenstein o como Drácula. Pero evidentemente lo que es King Kong es más generalmente una película de fantasía y de aventuras que una película de terror. Aunque vista desde un cierto ángulo, sí que podríamos calificarla como una película de terror hasta cierto punto, porque claro, cuando las secuencias en las que llega King Kong a lo que es ya Nueva York y empieza a sembrar el horror por las calles, evidentemente eso se transforma como una película de terror y de horror para todas las personas, para todos los ciudadanos de Nueva York. La secuencia que tiene con la destrucción de lo que es el metro, es decir, cuando sale de todo lo que es el teatro, esa especie como de Radio City Music Hall donde tienen a King Kong preso. Es decir,
además con unas cadenas de acero especiales, es decir, tiene también tintes del género de terror. Pero evidentemente se trata de una película de aventuras y además que, al igual que la de Peter Jackson, está dividida también en 3 grandes partes, en 3 grandes bloques. Estamos hablando de una película de 100 minutos de duración, pero es una película que tiene una solidez narrativa absolutamente ejemplar. Todo lo que son las lecturas que se pueden hacer dentro de esta película son también absolutamente encomiables. El retrato, por ejemplo, que se hace de esa Nueva York, por ejemplo, de 1933, o de los Estados Unidos de 1933, en plena época de la recesión, de la crisis económica que provocó el Wall Street. Vemos una secuencia donde hay, por ejemplo, muchas personas que están en lo que se denominan las colas del hambre, allí haciendo cola para que le dieran un plato de comida. Es decir, que Merian Cooper lo que hace es, antes de comenzar la película, y exactamente igual que Peter Jackson, es situarnos en lo que es la época realmente donde se va a desarrollar la historia. Yo creo que evidentemente todo lo que hizo Peter Jackson en la película de 2005 es un desarrollo muy grande de todo lo que Merian Cooper había hecho en la película del 33, solo que potenciado 1000 veces, con un metraje mucho más amplio, 3 horas era la de Peter Jackson, y evidentemente profundizando mucho más en todo lo que es las situaciones. También, además de ese retrato de lo que es el crack del Wall Street, la crisis económica, también lo que hace Merian Cooper desde un primer momento es también ya enfocarnos a la película como si fuera una película de aventuras que se va a desarrollar en un barco, y en el que los personajes desde un primer momento no saben cuál va a ser realmente su destino. Es decir, el personaje que interpreta Robert Armstrong, que es Carl Denham, que es el cineasta realmente que quiere ir a una isla de la que tiene información privilegiada para llegar allí, pues es claro, pues se lo va ocultando a todas las personas, tanto al capitán del barco como a Anne Darrow, como a Jack Driscoll, que es, digamos, otro marinero que va allí junto con ellos, y que evidentemente pues es todo una gran sorpresa que les prepara. Pero todo es debido a la ambición de este documentalista, de este cineasta, que digamos que representa el cine dentro del cine. Si os acordáis, por ejemplo, de la versión de Peter Jackson también, disculpadme que haga tantas referencias, pero es que son como tan equivalentes, digamos que una es la hija de la otra. También hay secuencias como de cine dentro del cine. Por ejemplo, todas las secuencias en las que Carl Denham, Robert Armstrong, está filmando como si fuera, pues como os diría yo, como un casting a Anne Darrow, a lo que es al personaje de Fay Gray, diciéndola, y ahora pon este gesto, y ahora grita. Porque claro, Carl Denham tiene información privilegiada sobre una leyenda que hay en una isla a la que ellos se dirigen y que se llama King Kong, pero que esa leyenda realmente no saben lo que se van a encontrar. Es decir, que ni el propio Carl Denham, dentro de lo que es el argumento del film, evidentemente saben lo que va a ser. Lo que es el guión de la película, el guión de la historia, la idea original, partió del mismo Merian Cooper, pero que luego fue desarrollada en un guión muy competente y además riquísimo, con muchas aristas, como ahora veremos, por el guionista Edgar Wallace, que junto con el productor David O. Selznick, pues la verdad es que para ser una película de aventuras, no podíamos a lo mejor catalogar a King Kong como una película de serie B al uso, ya que posee unos decorados realmente fastuosos y grandes para su época. Todo lo que es, por ejemplo, todo lo que es las cabañas, la tribu donde llegan a la isla Calavera, ese muro gigantesco con esa gigantesca puerta también, que se puede decir que separa donde está la zona de la playa, la zona donde están la tribu, y que además ese muro separa lo que es la mayor parte de la isla con la zona de la tribu. Eran además decorados reales, o sea, no eran miniaturas, no eran, digamos, efectos visuales, sino que eran decorados reales, decorados absolutamente grandes, gigantescos, que digamos que para una producción de serie B no eran propios. Es decir, se puede decir que King Kong fue una película que no se puede englobar dentro de una serie B al uso, sino que prácticamente es serie B tirando a serie A. Es decir, por un amplio presupuesto que lo podemos ver perfectamente en los decorados y en la gran amalgama de efectos visuales. Es decir, dentro de los años 30, y se puede decir que dentro de los 40 y casi en 50, King Kong fue la película que más planos de efectos especiales necesitó en su momento. Y estamos hablando de una película de 1 hora y casi 50 minutos, una película de casi 2 horas de duración,
en la que en muchísimos planos se tuvieron que emplear miniaturas, efectos especiales, grandes decorados, la técnica, ya os digo, de Willis O'Brien, que era el stop motion. Es decir, era una película de casi 2 horas de duración que para la época nadie podía ver, o nadie se podía esperar prácticamente, que un monstruo ya no solo fuera el protagonista, sino que ese monstruo abarcara la totalidad de los efectos visuales de la película. Y además unos efectos especiales realmente impresionantes. Todo lo que da la subida, por ejemplo, al Empire State, la secuencia final, es realmente hoy en día, ya no solo en su momento, sino hoy en día, un absoluto prodigio. Un prodigio de lo que es espectacularidad. Lo que es King Kong enfrentándose con todos esos aviones, disparándole, y luego también la sensibilidad que le dieron incluso a King Kong a partir de esa maqueta animada de stop motion, que además la proporcionaron con una personalidad absolutamente única. Y estos son los aspectos que me gustan más en esta versión, más que la de Peter Jackson. Y eso que Peter Jackson tenía la captura de movimiento, recordad que era Andy Serkis el que estaba detrás de los gestos de King Kong, pero aquí no hay un actor detrás de nada. Aquí es una marioneta, es un muñeco lo que están animando. Y todo lo que es el movimiento de los ojos, de las cejas, por ejemplo, cuando se mira las manos King Kong, cuando huele algo, por ejemplo, la ropa que le quita a Andarrow y empieza a olisquear la ropa, cómo se le mueve la nariz. O sea, está hecho todo con una meticulosidad que dices, caray, es que el gorila, o sea, lo que es el muñeco, está pensado hasta el último gesto, hasta la última mirada, hasta el último movimiento. Vemos incluso como el pelaje de lo que es el mono, los simios, lo que es la musculatura que tiene, se le va moviendo a medida también que va teniendo sus gestos, sus movimientos, sus posturas. Es decir, todo para la época fue realmente asombroso. Es decir, yo creo que King Kong, cuando en 1933 se estrenó, debió de ser un auténtico impacto y un auténtico bombazo para el público de la época, porque yo creo que les entró por los ojos a todo lo que fue el respetable, porque no habían visto absolutamente nada igual. Es más, la película, no sé si os lo he dicho, pero empezó promocionándose no con el nombre de King Kong, sino con el nombre de la 8ª maravilla del mundo. Es decir, todo esto era evidentemente un acicate como publicidad y como marketing para la película. Es decir, a unos cines, a lo que son los dueños de los cines, un director, productor, distribuidora de la película, la RKO, le podría decir, vamos a estrenar una película que se llama La 8ª maravilla del mundo. Entonces, claro, como acicate de cara a la publicidad y el marketing, evidentemente los dueños de los cines prácticamente se frotaban las manos como diciendo, qué maravilla nos van a estrenar aquí. Pero luego cuando se estrenó la película con el nombre de King Kong y no con el nombre de La 8ª maravilla del mundo, causó una serie de polémica dentro del Hollywood de la época. Pero claro, cuando el público pudo ver realmente pues ese mono gigantesco, ese simio, que combate y que lucha en la isla Calavera con el tiranosaurio Rex, protegiendo en todo momento al personaje de Andarrow, también cuando lucha contra la serpiente gigante dentro de lo que es esa gigantesca gruta. Es decir, es que ver King Kong porque hoy, por ejemplo, podemos ver, o estamos ya acostumbrados a ver muchísimas películas de fantasía, dentro de lo que es la historia del cine, aquellas de Ray Harryhausen, como hace 1.000.000 de años, todas las de Sinbad, todas estas películas de ambientes exóticos, de islas paradisíacas, de monstruos, ya estamos muy acostumbrados. Pero daos cuenta que en 1933 King Kong era una película absolutamente distinta a todo lo que se había estrenado hasta el momento. Es decir, los espectadores se vieron inmersos prácticamente en ese buque llamado el Venture, en el que van prácticamente a viajar, al igual que los protagonistas de la cinta, a una isla completamente perdida que no viene en ningún mapa. Es decir, yo me imagino cómo el público de hace casi 100 años, de hace 90 años prácticamente, de repente se ve en la sala de cine y les presenta pues a unos personajes en plena época de la depresión. Qué mejor manera de empezar la película, seguramente una película de monstruos en el que te van a contar un relato de fantasía, pero que realmente
lo que eran los monstruos o lo que era la situación terrible que estaba pasando Estados Unidos en ese momento, en el 33, era lo que estaba fuera de los cines, era las colas del hambre, era el paro, era toda la crisis económica que tenían. Y entonces meterse en un cine y ver una película donde unos personajes se embarcan dentro de una aventura hacia un destino que no conocen, que desconocen por completo, llegar a una isla paradisíaca, encontrarse con un muro gigantesco donde se les habla de una leyenda, debía de ser algo fascinante. O sea, algo absolutamente que les dejase, pero clavaos en la butaca. Hoy en día, evidentemente, ya estamos acostumbrados a todo eso porque ya en el cine ya, no sé si por suerte o por desgracia, ya se ha creado todo. Pero en 1933, todas las personas que fueron a ver esta película, yo creo que 2 horas después, seguramente sería una película que ya les marcara de por vida. O sea, de repente llegan a ese mundo en el que todo es fantasía. Es como, por ejemplo, ¿qué os diría yo? Pues como si fuera El Señor de los Anillos, o como las Crónicas de Narnia, o como Avatar, o como ciertas películas de estas de los superhéroes, es decir, como de repente que te lleven a un mundo completamente distinto que desconoces, lleno de animales fantásticos, de seres extraordinarios. Es decir, todo lo que es la tripulación del Venture, que llega allí a esa isla desierta y de repente, ya con solo llegar, además visualmente Merian Cooper nos lo establece de una manera extraordinaria. Porque es que además hay un plano en el que los personajes, e incluso el espectador, que se puede identificar perfectamente con esos personajes, con Fairgrave, con Bruce Cabot, que hace el personaje de Jack Driscoll, o con Robert Armstrong, que es el cineasta, se quedan en la cubierta del barco y ven esa playa paradisíaca y además que hay como una especie de evidentemente hechas con efectos visuales, como una serie de aves prehistóricas que están dando vueltas por allí, que seguramente serán pterodáctilos, y de repente ven al fondo ese muro gigantesco que abarca casi toda la isla, y luego también esa playa en la que no hay nadie, pero a su vez esa isla calavera que tiene esos riscos, esas montañas gigantescas. Es decir, yo creo que como el público de aquella época, todas esas imágenes fascinantes se han quedado grabadas en la imaginación del espectador. Prácticamente Jack Driscoll se puede decir que es un personaje muy... el que se enamora realmente de Fay Gray, de Anne Darrow. Se puede decir que es como el prototipo de ese galán un tanto socarrón que tenía el Hollywood de aquel entonces, pero que se deshace cuando, como dice Carl Denham en la película, que se deshace cuando ve una cara bonita, y que se encuentra enamorado de Fay Gray, y que al igual que el Adrien Brody en la versión de Peter Jackson, se recorre media selva para ir en busca de Naomi Watts, en este caso en busca de Fay Gray, lo que es el personaje de Jack Driscoll, en todo lo que es las dos versiones. Pero cuando llegan a esa isla y de repente se encuentran con esa tribu, y esa tribu que están haciendo en ese momento como una especie como de ritual, con una serie de personajes que van disfrazados de gorilas, con ese muro, con esa puerta gigantesca. La verdad es que yo cuando vi King Kong, cuando era pequeño, también me quedé completamente exhausto, como diciendo, caray, es una aventura que me gustaría a mí vivir, ¿sabes? O sea, solo por meterme dentro de lo que es la isla Calavera y todo eso, y que luego tan fielmente lo recreó Peter Jackson en este fantástico remake, ya os digo. Además, ya que creo que sabréis que King Kong es la película favorita de Peter Jackson, y de ahí la versión de 2005. Todo ello es realizado pues con una serie de medios absolutamente deslumbrantes. David O. Selznick, que ya era un productor muy importante dentro de lo que es la industria hollywoodiense, evidentemente se puede decir que no escatimara en gastos, es una frase hecha, ya os digo. Pero yo creo que dotó a King Kong de una personalidad y de la grandeza propia de los grandes proyectos que tenía Hollywood entonces. O sea, David O. Selznick pertenece a esa rama de productores que, como Samuel Bronston, o como el mismo Steven Spielberg en lo que es el cine contemporáneo, pues han sabido darle una majestuosidad y una grandiosidad a todos los proyectos que hacían, pues a tener en cuenta sin ningún género de dudas. Argumentalmente la película es bastante sencilla, pero no simple. Es sencilla, pero no simple, porque luego también tiene una serie de aristas que, ya os digo, condicionan mucho a los personajes. La historia principal, evidentemente, parte del personaje de Anne Darrow, el personaje Fay Gray, que es una actriz que se ha quedado sin trabajo y que es localizada, por así decirlo, por Carl Denham, un documentalista, un cineasta en esta película. Es el personaje que se puede decir que engloba lo que es el cine dentro del cine en esta película,
que se da cuenta que es una persona pues que está pasando hambre, que se ha quedado en el paro como muchísimas personas dentro de la Gran Depresión, y que la propone, digamos, una aventura. Le propone contratarla para lo que es un viaje y para la realización de una película que se puede decir que no tiene ni guión y que solo está en la cabeza de Carl Denham. Llegan a lo que es al barco, el Venture, y allí conoce pues al segundo de a bordo, mejor dicho, al otro de los marineros de allí, que es Jack Driscoll, interpretado por el actor Bruce Cabot, en una interpretación un poco tosca, ruda, queriendo, como el quiero y no puedo del galán de la época, en aquella época, yo os digo, valga la redundancia, en Hollywood, pero como galán rudo siempre termina enamorándose de la fémina de turno, que es en este aspecto Fay Gray. Y de ahí pues directamente a la aventura. Y claro, cuando localizan a King Kong pues lo que hace es enamorarse de la rubia, porque Fay Gray lo que hace es capturada por la tribu en un pequeño viaje que hacen unas canoas hacia lo que es el barco, el Venture, y entonces la capturan para que sea la nueva novia de King Kong, porque a King Kong, esa leyenda que tienen detrás del muro, realmente lo que hacen es pues tenerle, digamos, contento a esta especie como de dios, como dice Carl Denham, un dios en su propia tierra, pero que llegado a Nueva York, a Estados Unidos, ya no es un dios, sino que prácticamente se puede decir que es casi como un esclavo. De ahí que evidentemente esté anclado con aquellas cadenas de acero. Es decir, siendo un dios en su fijaos lo que es los dos polos opuestos, los dos diametralmente opuestos, los dos conceptos. Un dios en su tierra, pero un esclavo en otra tierra que no tiene nada que ver con la suya. De ahí que se le denomine como King Kong, el rey Kong realmente, dentro de lo que es su isla, tratado como un dios. Y detrás de esas gigantescas puertas hay pues como dos pilares en los que a la novia de King Kong, o a lo que es el sacrificio de King Kong, se la ata pues para tener al monstruo, por así decirlo, parcialmente contento. Pero claro, King Kong, cuando ve a Anne Darrow, cuando ve a Fay Gray, es un personaje que es completamente distinto, porque todas las chicas que les había ofrecido pues eran de tez morena, eran chicas de color, pero claro, cuando ve a una rubia, para él es algo completamente distinto. Y es como si King Kong, en ese primer plano de lo que es la cabeza gigantesca que construyeron para lo que es la maqueta del monstruo, pues se queda con los ojos pues completamente obnubilados, anodados. Es como si King Kong se enamorase, le atrajese realmente el personaje de Anne Darrow por el concepto de que es diferente a todo lo que le han ofrecido hasta el momento. Pero claro, este personaje que interpreta a Fay Gray, Anne Darrow, no será una víctima de King Kong, sino que King Kong realmente la tratará bien y la protegerá. Es decir, la protegerá de cara a todas las criaturas que hay en la isla. Y aquí es donde nos tenemos que, por ejemplo, detener en esa fantástica secuencia, que es una de las más icónicas y una de las más famosas de la historia del cine, que es la lucha entre King Kong y el tiranosaurio Rex. También fantásticamente recreada en stop motion. Para mí la secuencia entre la lucha entre King Kong y lo que es el tiranosaurio Rex es una de las mejores secuencias recreadas a base de efectos visuales de la historia del cine, aunque estuviesen hechos en 1933 con la técnica del stop motion. Yo creo que el stop motion en manos de Willis O'Brien llegó a una perfección absolutamente excelsa, solo conseguida evidentemente o superada parcialmente por su alumno o por su discípulo más aventajado, que fue Ray Harryhausen, dentro de lo que es la iconografía popular. Pero claro, todo lo que es la secuencia de lo que es la lucha de King Kong con el tiranosaurio Rex, ahí es cuando Anne Darrow hasta cierto punto se da cuenta que a lo mejor no va a tener o no va a sufrir tanto en manos de King Kong, porque lo que King Kong pretende hacer es salvarla de todos los peligros que hay en la isla Calavera. Y es la secuencia prácticamente resuelta a base de muy pocos planos, un plano prácticamente estático, es decir, que un plano sostenido, plano secuencia. Ahí es donde Willis O'Brien ya da rienda suelta a toda su sabiduría visual, a todo el perfeccionismo, el stop motion, y nos brinda uno de los combates entre monstruos más fantásticos de la historia del cine. Ya pueden ser esos combates adornados, por ejemplo, en películas más modernas como en Pacific Rim o en la nueva película esta de King Kong contra Godzilla, pero
sigue teniendo un encanto especial el King Kong del 1933, en esa secuencia en la que King Kong está luchando contra el tiranosaurio, de cómo se abalanza sobre él, de cómo le coge la mandíbula, de cómo se la abre, de cómo le va partiendo, cómo también King Kong es lanzado prácticamente desde el aire hasta el suelo por lo que es la cola del tiranosaurio, todo lo que es la rabia del tiranosaurio contenida, pero que luego al final casi de lo que es antes de que el tiranosaurio muera, caiga, pues es capaz de lucir este monstruo, o sea, toda su fiereza. La verdad es que es una secuencia yo me acuerdo de haberla visto de pequeño y es una secuencia que me sobrecogía. Decir, caray, además es que es un plano en el que la cámara no se mueve prácticamente y solo vemos lo que es el árbol donde está Fay en lo alto, prácticamente como espectadora de excepción de todo lo que es ese combate, y una secuencia para mí totalmente, como os diría yo, admirable desde un punto de vista cinematográfico o desde un punto de vista meramente artístico. Lo que es el combate entre King Kong y el tiranosaurio Rex es una secuencia para admirar dentro de la historia del cine. Es una de esas secuencias icónicas que se te queda grabada ya para los restos, perfectamente comparable a la de King Kong subiendo al Empire State, porque es una secuencia ya icónica. Luego ya os digo que dentro de lo que es el mito de la Bella y la Bestia, dentro de lo que es King Kong al uso, ya os digo que solo tenemos, evidentemente, muestras de lo que es cariño dentro de lo que es el King Kong, dentro de lo que es la atracción que King Kong siente por Anne Darrow, pero que Anne Darrow no siente por él en ningún momento. Y de ahí el concepto de Reina del Grito. Y el concepto también de que era una película que estaba mucho más enfocada a lo que era el género de terror. Más enfocado al género de terror en principio, pero que luego también se la puede ver como un género de aventuras o viceversa. Acordaos, por ejemplo, que cuando Anne Darrow entra casi al final de la película en el hotel, que viene completamente mareada de haber estado casi expuesta a King Kong de nuevo, y le dice Jack Driscoll, tranquilízate aquí, estate quietecita dentro de la habitación, aquí estás a salvo, y cómo King Kong va trepando a lo que es por así decirlo, el edificio, abre la ventana, suelta un manotazo a Jack Driscoll, lo deja inconsciente prácticamente dentro de lo que es el suelo, y atrapa de nuevo a Anne Darrow como diciendo, no te vas a escapar tan fácilmente de mí. Y de ahí pues todo lo que es la destrucción que King Kong genera en ese Nueva York, que para él no es una tierra completamente distinta, pero que puede transformarse prácticamente para él realmente como su final. Es decir, el final yo creo que de King Kong es un final que es un final cerrado, o sea, no cabe otro final más que un final trágico. Es decir, King Kong no tiene escapatoria dentro de esa gran urbe que es Manhattan, que es Nueva York, pero que solo tiene una válvula de escape, que es el personaje de Anne Darrow. Pero luego fijaos cómo la trata de una manera muy cuidada en todo lo que es el metraje de la película, de una manera muy sencilla, de una manera con cariño, porque en ningún momento King Kong pretende hacerla daño. Es más, cuando están subiendo a lo alto del Empire State y empiezan los aviones a atacar a King Kong coge a Anne Darrow y la suelta de una manera muy suave dentro de lo que es la parte superior del Empire State, prácticamente sin hacerla ningún daño. Es decir, Anne Darrow no ha sufrido absolutamente nada. Ha sufrido un daño evidente emocional y psicológico, pero no ha sufrido ningún daño físico a manos de King Kong. He ahí, digamos, la sensibilidad que le dieron Merian Cooper y Edgar Wallace dentro de lo que es el guión original al personaje de King Kong. Es decir, el personaje de King Kong es un personaje que en un principio se nos antoja como un monstruo, pero que luego tiene sucesivas aristas, porque tiene su sensibilidad, se comporta a veces como si fuera un niño. Por ejemplo, cuando empiezan a dispararle los aviones, si os dais cuenta, cuando empieza a sangrar por el pecho, King Kong se mira el pecho y se intenta como quitar la sangre de allí. Se lo mira como diciendo, ¿qué es esto que me acaban de disparar? ¿O qué es lo que tengo aquí? Pero claro, todo ello disparo tras disparo, disparo tras disparo, acabará por hacerle mella al monstruo. Y que en el fondo, al final nos dará como pena de él, ¿no? Nos dará como pena que realmente haya salido de lo que era su hábitat natural para irse a un hábitat completamente pues mucho más bélico para él. Otro de los mensajes que yo veo que tiene la película es un mensaje claramente ecológico. Es decir,
si ya hemos tenido, por ejemplo, en las películas de Parque Jurásico, en El Mundo Perdido, en estas películas, en Jurassic World, un mensaje hasta cierto punto ecológico en el que se nos revelan los monstruos cuando el hombre pretende controlarlos, el mensaje ecológico es que nosotros formamos parte de la naturaleza, igual que los gorilas, que los simios, que los dinosaurios en ese aspecto, dentro de las películas de Parque Jurásico, formamos parte el hombre de la naturaleza. Pero no podemos pasar por encima de ella, no podemos intentar dominarla, no podemos intentar ponerle unas cadenas y decirle aquí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que le ocurre a King Kong en esta película? Le ponen unas cadenas, es como si pretendiesen encadenar una fuerza de la naturaleza que el hombre no controla y que no sabe. ¿Cuál fue, por ejemplo, el error que tuvo John Hammond en Parque Jurásico al crear esos dinosaurios de la nada y meterlos en una jaula? Es decir, como dice el doctor Grant, Ian Malcolm y la doctora Sadler, en la película en Parque Jurásico dice, es que usted es un empresario en el que ha dado vida a unos monstruos y que en este entorno no sabemos cómo se van a comportar porque pertenecen a otra época, realmente. Carl Denham, la lectura que podemos hacer en esta película, dada su poliedria, es prácticamente la misma. Carl Denham no comprende, no entiende realmente lo que es la naturaleza de King Kong y su mundo, y se lo pretende llevar a lo que es el Estados Unidos de los años 30 y convertirlo, como en Parque Jurásico, convertirlo como una atracción. Pero es que, claro, al igual que con Parque Jurásico, esos monstruos terminan por rebelarse ante el hombre, porque el hombre no es capaz de comprender la naturaleza de lo que es esos animales, de lo que es su hábitat, de lo que son sus costumbres, y los pretende utilizar como si fuera una atracción, que es lo que hace Carl Denham cuando llega a Nueva York y presentarlo a la alta sociedad allí como la octava maravilla del mundo. Es como el John Hammond con Parque Jurásico. Vendrán aquí solo la gente, si os recordáis, John Hammond dice, no, vendrán evidentemente la gente que tenga mucho dinero. Aunque bueno, habrá un día a precio reducido para el resto de gente. Carl Denham hace lo mismo. Si os dais cuenta, en el teatro donde está expuesto King Kong, hay solo gente de la alta sociedad. Es decir, solo es como un espectáculo que se le da a gente con un determinado nivel económico. Es como si el dinero, la economía, la riqueza, el poder económico intentase, digamos, opacar, intentase solapar realmente a lo que es la naturaleza en sí misma. Pero digamos que todo lo que es el mensaje que se termina dando en la película es que la naturaleza, cuando la intentamos controlar, la naturaleza se desata. Que era lo que ocurría, por ejemplo, en Avatar de James Cameron. Es decir, los militares intentan llegar, bueno, llegan a Pandora, intentan controlar a los Na'vi, intentan controlar todo su mundo, pero es realmente Pandora el que, a través de sus animales, a través de todas sus criaturas, el que se rebela contra el hombre. Es exactamente, si os dais cuenta, el mismo concepto en King Kong, en Parque Jurásico y en Avatar. No podemos controlar la naturaleza, no podemos pasar por encima de ella, sino que formamos parte de ella y que tenemos que convivir con ella lo mejor posible. Pues con King Kong exactamente lo mismo. Es el error realmente que comete Carl Denham al llevarse a Nueva York a King Kong. Todas estas lecturas que estoy haciendo de la película vienen implícitas en la versión del 33 y en las versiones posteriores. Bueno, no solo está la de Peter Jackson, que es la que he mencionado, también estaba la de John Guillermin en el 76, 77, que tuvo como protagonista a Jessica Lange y a Jeff Bridges, creo recordar. Pero esa película ya se me antojó más descafeinada, ya era un King Kong distinto porque ya no estaba ambientado en los años 30, ya era un King Kong diferente en ese sentido. Yo creo que fue un acierto por parte de Peter Jackson volver a ambientarla en los años 30, volver a recrear al King Kong original realmente, aunque con nuevas tecnologías. La verdad es que King Kong en todos estos aspectos se nos representa, como ya os he dicho, como una auténtica fuerza de la naturaleza. La verdad es que King Kong, pues como película, dentro de lo que son los conceptos meramente artísticos, yo os digo que es un ejemplo realmente a seguir. La película no tiene ningún altibajo de ritmo, es decir, las producciones que se hacían en Hollywood de los años 30, ya fuera la RKO, la Metro, cualquier productora, era el perfeccionamiento artístico que tenían y sobre todo técnico
al realizar un montaje en donde tú estuvieses siempre atento a la gran pantalla. No hay un altibajo de ritmo porque Merian Cooper, dentro de lo que es el guión, su historia, ya se encarga de que cada vez tengamos más sorpresas a lo largo de la película. Es decir, todo lo que es la evolución de los acontecimientos es una sorpresa tras otra. Es decir, la llegada de los personajes al Venture, cuando llegan a la Isla Calavera, el rapto de Andarrow, luego la persecución con King Kong, las luchas que tiene King Kong contra todos los monstruos en lo que es la Isla Calavera, el rescate de Andarrow, y de ahí evidentemente a Nueva York con nuevas aventuras donde ocurre el final trágico. Es decir, dentro de los más de 100 minutos de duración de esta película no hay un solo espacio para el aburrimiento. Porque Merian Cooper se encargó dentro del guión original, acompañados, ya os digo, de Edgar Wallace, de que todos los acontecimientos fueran prácticamente concatenados uno detrás de otro y que no hubiera secuencias de transición ni de personajes tampoco. Los personajes no tienen una evolución realmente, como ocurre en las películas de aventuras, no tienen una evolución o un desarrollo, digamos, ejemplar, sino que son meros espectadores de todos los acontecimientos que están ocurriendo en la película. Aunque evidentemente sí que tienen su proyección, sí que tienen su trasfondo, sí que tienen una pequeña evolución en lo que se refiere a todo lo que les va ocurriendo. ¿Quién le iba a decir a Andarrow que cuando se aventuró en ese barco junto con el cineasta Carl Denham, iba a terminar enamorándose de Jack Driscoll y perseguida además por un simio gigante en Nueva York? Es decir, vuelve a Nueva York pues con algo completamente distinto. Y todo eso evidentemente va afectando a los personajes. Pero si os dais cuenta, el Jack Driscoll o el Carl Denham o la Fay Gray, mejor dicho, la Andarrow de esta película, prácticamente son bastante estáticos. Porque Merian Cooper carga las tintas siempre en lo que es el personaje de King Kong, en los efectos visuales y toda una puesta en escena con una escenografía fantástica y con el ritmo y sobre todo con una solidez narrativa en lo que se refiere a la agilidad y al dinamismo de los diálogos en todo momento. Y claro, todos estos son elementos cinematográficos tanto artísticos como técnicos que incluso hoy en día realmente no es que hayan quedado en desuso, pero hoy en día se van haciendo películas de 2 horas y media, 3 horas, en el que los personajes o las situaciones, los directores, los guionistas explican mucho. Son películas las de hoy en día muy sobreexplicadas en todos los aspectos. Pero las películas de antes no, respetaban la inteligencia del espectador, dejaban que tú deducieras por ti mismo qué es lo que iba a ocurrir a base de una creación de imágenes, de una puesta en escena determinada, de la caracterización de un personaje. King Kong no es una excepción, el King Kong del 33 no es una excepción a todo esto. Y evidentemente Peter Jackson en su remake del 2005 respetó todos estos elementos y los potenció. De tal manera que ya los personajes sí que tenían una evolución mucho más dramática, más profunda. El enamoramiento entre Jack Driscoll y Andarrow tiene una base más sólida. Carl Denham se nos ve. Si ya en esta película le veíamos como ese productor, mejor dicho, como ese cineasta o ese documentalista, que prácticamente se puede decir que no tiene escrúpulos, porque cuando llega Andarrow a lo que es el portón con Jack Driscoll, dice, podemos capturar a King Kong, pero tenemos algo que él quiere, mirando a Andarrow, es decir, está como traicionando directamente a Andarrow en ese momento, y Andarrow se refugia de Jack Driscoll. Es decir, que el personaje de Carl Denham realmente, cuando llega a la isla y descubre que puede convertirse en multimillonario por la presencia de King Kong, se nos revela como un personaje que es completamente corrupto en eso. Es decir, no le importa sacrificar las vidas de muchos de sus acompañantes, de muchos de los tripulantes de su barco, para conseguir ese dinero, para conseguir todo lo que es la fama, todo, absolutamente todo ello. Todo lo que es la fama, la fortuna. Fortuna y gloria, como decía Tapón en Indiana Jones el Templo Maldito. Fortuna y gloria. La verdad es que el King Kong de 1933 es, por todo esto y por muchos elementos más, un claro ejemplo de lo que eran ya no solo las películas de la etapa dorada de Hollywood realmente, con esa solidez narrativa, con esa capacidad de sorprendernos cada vez más, y sobre todo es un claro ejemplo de que los efectos visuales sí que pueden ser realmente los protagonistas de una producción, sin llegar a opacar del todo a los personajes, pero prácticamente equilibrarlo en lo que se refiere a protagonismo de la función.
todo ese mantra en el que se oye a muchos críticos decir, no, es que los efectos especiales, es que la escenografía, es que la puesta en escena no puede estar por encima del... Todo eso son muchas veces palabrerías. Es decir, King Kong es el más claro ejemplo de que un ser, es decir, un efecto especial como el Gollum del Señor de los Anillos puede situarse perfectamente a la misma altura de protagonismo que los actores de una película. ¿Acaso el Gollum de las dos torres no tenía incluso a veces mayor protagonismo que los mismos Frodo, Sam, Aragorn y todos ellos? Evidentemente. Pero eso no va en detrimento de una película. Todo lo contrario. Hombre, otra cosa sería que la película solo fueran efectos especiales y los personajes fueran como meros monigotes unidimensionales. Eso tampoco. Pero lo que yo me refiero es que los efectos especiales pueden tener una calidad y pueden tener un protagonismo si están bien tratados, evidentemente por un cineasta de calidad y por un productor que sepa lo que hace, ante todo que sepa lo que hace, pueden estar a la altura de unos personajes con cierto también carisma. El carisma que despende Fay Gray en esta película pues es absolutamente demoledor. Fay Gray fue ya, a partir de esta película, una estrella inconmensurable dentro de Hollywood. Lo que pasa es que yo pienso que no se la exprimió lo suficiente. La reina del grito original. Todo ello acompañado por una banda sonora muy inquietante de Max Steiner, el mismo que prácticamente que junto con David O. Selznick pues se juntaron para hacer esa otra maravilla 6 años después, que fue Lo que el viento se llevó. Es decir, fijaos la calidad de productor, la calidad de compositor de algunos de los personajes que dieron resultado, mejor dicho, crearon a King Kong del 33 y luego crearon pocos años después la mejor película de todos los tiempos, que fue Lo que el viento se llevó. Es decir, el King Kong de 1933, esta pequeña maravilla que tengo yo entre manos, vamos, lo que es la edición en alta definición, es una de las películas, no a lo mejor más no a lo mejor, ¿qué os diría yo? No a lo mejor una de las mejores, porque yo os digo que lo que se refiere a por elementos de efectos visuales y de personajes se ha superado ampliamente, ya os digo, incluso por la versión de Peter Jackson, que es un claro ejemplo de lo que es capaz de hacer un buen director, un buen y magnífico narrador como es Peter Jackson a la hora de copiar un clásico, exactamente igual que cuando es Steven Spielberg a la hora de hacer una nueva versión de West Side Story y que le salga otra obra maestra. Peter Jackson era de los que hizo un remake de un clásico y le salió otra obra maestra, que fue la del King Kong del 2005. Pero claro, para ello hay que ser un experto narrador y un cineasta de primerísima categoría como lo son ellos. Pero claro, King Kong se la puede decir que es a día de hoy una de las películas más influyentes de la historia del cine, sin duda, porque cambió el género de aventuras prácticamente para siempre. Hasta King Kong las películas de aventuras eran más de corte histórico, de corte exótico, en lo que se refiere, por ejemplo, a El ladrón de Bagdad, de Raoul Walsh, Robin Hood y los tres mosqueteros, aquellas películas protagonizadas por Douglas Fairbanks, pero no se había hecho ninguna película de monstruos, de islas extrañas, de fantasía en ese sentido. Pero a partir del 33 de King Kong, dar rienda suelta a Hollywood a toda una imaginación de cineastas que lo que harán sean directa o indirectamente homenajear al King Kong, o que toman elementos para sus películas de King Kong. Ya os digo, Parque Jurásico, Avatar, muchísimas películas que tienen en su seno el King Kong de Merian Cooper de 1933. De ahí la importancia capital de este proyecto absolutamente importantísimo dentro de la historia del cine. King Kong de Merian Cooper y de Ernest Schoedsack de 1933 es una de esas obras de arte que no podéis dejar de tener dentro de vuestra filmoteca, porque es un título clave dentro de la historia del cine por muchísimos aspectos. Una película que cambió el género de fantasía, mejor dicho, casi creó el género de fantasía, creó el subgénero de aventuras en islas paradisíacas, en islas exóticas, en islas plagadas de monstruos, en esas en el que el tiempo parece que se ha detenido, en el que te encontrarás con criaturas maravillosas. Es decir, es esa clase de cine. Todo deriva del King Kong de 1933. Y luego un absoluto protagonista, o dos absolutos protagonistas, que fueron el King Kong realmente realizado en stop motion por Willis O'Brien, con una mano maestra, un personaje que hoy se nos antoja en esta versión, se puede decir que absolutamente ya no memorable, sino también encantador,
y evidentemente toda la sensualidad que desprende el personaje de Fay Gray, con sus gritos, con su ropa interior y con sus exuberancias, prácticamente volviéndolo cual simio de turno. Pero claro, toda esa belleza, como dice Carl Denham, la belleza fue lo que mató a la bestia, teniendo ese trágico final en el Empire State de principios de los años 30. King Kong de 1933 es una película mítica, extraordinaria, que es una película de culto ya por méritos propios. A lo mejor no una de las mejores, pero sí podría decir una de las mejores a nivel de película de aventuras y una de las más importantes e influyentes películas de todos los tiempos. El King Kong de 1933. No os la perdáis por nada del mundo. Esto es historia del cine, historia de primerísima categoría. Espero que os haya gustado el vídeo, la review de este clásico incontestable de la historia del cine, King Kong de 1933. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, que le deis al like, eso me ayuda muchísimo, y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una feliz velada y hasta mañana.